una vista panorámica de Jerusalén, se despliega la ciudad, una joya bajo la edad de oro de Salomón. El templo, un faro de gloria dorada, domina el horizonte, su esplendor un testimonio del favor divino. La ciudad palpita con vida, un tapiz vibrante de comerciantes, sacerdotes y gente común que se entrelazan por las calles. Bajo la apariencia de prosperidad, una sutil inquietud impregna el aire, un silencioso testimonio del costo de tal grandeza. Vistazos del trabajo forzado revelan el marcado contraste entre la fachada opulenta y la realidad agobiante de sus constructores. El sol proyecta largas sombras, resaltando el conflicto moral que hierve bajo la reluciente superficie de la ciudad. Dentro del palacio de Salomón, los consejeros se reúnen con expresiones graves bajo la atenta mirada del viejo y sabio rey Salomón. El peso de los altos impuestos y el creciente descontento se cierne en el aire, una tensión palpable entre el círculo íntimo del rey. El rostro de Salomón está marcado por la preocupación mientras se dirige a la sala. Sus palabras resuenan con la carga del liderazgo. Estoy preocupado, pero es necesario mantener la grandeza del reino, declara con voz firme a pesar de la inquietud. Una multitud de rostros se extiende por Siquem, con todos los ojos fijos en la inminente coronación de Roboam. Jeroboam avanza, flanqueado por los líderes del pueblo, con expresiones que mezclan la expectación esperanzada y la profunda preocupación. Se acercan a Roboam. El peso del futuro de su pueblo es pesado sobre sus hombros. El aire vibra con anticipación e inquietud a medida que se acerca el momento de la decisión. Una tensión palpable se cierne sobre la multitud reunida, cada respiración contenida en una expectación colectiva. Dentro del gran palacio de Roboam, la luz del sol entra a raudales por las ventanas arqueadas, iluminando los rostros ansiosos de los ancianos. Roboam escucha atentamente, con una expresión indescifrable, mientras los ancianos ofrecen su consejo. Sus palabras flotan en el aire, una súplica por la amabilidad y la comprensión hacia la gente. Roboam hace una pausa, con la mirada perdida en el techo ornamentado. Una tormenta de pensamientos se gesta en su interior. El peso de su decisión se asienta sobre sus hombros, el destino de su reino descansa en sus manos. Una chispa de contemplación cruza su rostro, insinuando la batalla interna entre la sabiduría y la ambición. Dentro del palacio de Roboam, la luz del sol se derrama sobre una reunión de jóvenes consejeros, con sus rostros brillando de ambición. Roboam escucha con atención, rodeado de la arrogancia juvenil que llena el gran salón. Lo instan a mostrar fuerza y dureza, insinúa una narración sobre las decisiones inminentes. El peso del liderazgo y el atractivo del poder convergen en este momento crucial, moldeando el destino del reino. En Siquem, la voz de Roboam resuena, llena de amenaza y arrogancia, mientras se enfrenta a los habitantes del pueblo. Sus palabras, afiladas e implacables, encienden una chispa de desafío en los ojos de la multitud. Un murmullo de descontento recorre la asamblea. Una tormenta se avecina en el horizonte. Los rostros se contorsionan con indignación y furia. El aire se espesa con la tensión creciente. La multitud estalla. Sus voces se alzan en un grito unificado de rechazo. No tenemos parte con David, gritan, su voz colectiva, una declaración atronadora de independencia. En Siquem, una vasta extensión de división marca el paisaje mientras las 10 tribus del norte se reúnen. Una atmósfera pesada de dolor y separación flota en el aire, palpable y asfixiante. Rostros marcados por la incertidumbre y la rebeldía se vuelven hacia una figura central. Una declaración atronadora resuena por las llanuras, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Jeroboam es proclamado rey. Un momento de destino irreversible que se desarrolla ante las tribus divididas. Las semillas de un reino fracturado están sembradas, prometiendo agitación y trastornos en los días venideros.
Bajo el sol abrasador de Jerusalén, Roboam observa, con el rostro contorsionado por la furia, mientras las tribus le dan la espalda y se alejan. Una tormenta de ira se gesta en su interior, sus ojos arden con sed de venganza, sus manos se cierran en puños, mientras las semillas de la rebelión se siembran en la ciudad antigua. Una oscura resolución endurece sus rasgos, la decisión ya está tomada. Se gira, el peso de su corona es pesado mientras fija su mirada en la guerra. La suerte está echada cuando Roboam comienza a reunir un ejército con la intención de aplastar la insurrección y reclamar su dominio. Dentro del palacio de Roboam, los generales se reúnen con el rostro sombrío mientras discuten la inminente guerra. Roboam está entre ellos, con una expresión que es una máscara de firme determinación. El peso del liderazgo es pesado sobre sus hombros. Una determinación palpable emana de Roboam, mientras visualiza la recuperación de su reino a través del crisol de la guerra. Sus ojos arden con feroz ambición, un voto silencioso que resuena en el gran salón. Recuperar lo perdido por la fuerza si es necesario. En el campo de batalla, los ejércitos de Judá e Israel se reúnen, un preludio silencioso a la guerra bajo el sol vigilante. Una tensión palpable pesa en el aire, la calma antes de la tormenta de una guerra civil inminente. Los escudos brillan y las lanzas están listas, reflejando la sombría determinación grabada en los rostros de los soldados. El destino de las naciones se equilibra al filo de las espadas, mientras los ejércitos se preparan para enfrentarse en una confrontación devastadora. En el campo de batalla, una figura emerge, deteniendo el avance con autoridad divina. El profeta Semaías aparece. Su presencia exige atención al interponerse entre las facciones en guerra. Roboam se detiene con una expresión que mezcla sorpresa y cautela cuando el profeta se acerca. Semaías alza la voz. Sus palabras resuenan por el campo. No subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. La declaración final del profeta flota en el aire. Un decreto divino pronunciado con inquebrantable convicción. Esto viene de mí. Dentro del palacio de Roboam, el aire denso, con tensión tácita. Roboam, a regañadientes, se inclina ante el mandato del profeta. El ejército real, preparado para la batalla, se retira, su propósito se desinfla. La frustración graba profundas líneas en el rostro de Roboam. Una tormenta se gesta bajo la superficie. La disolución del ejército resuena como una derrota silenciosa dentro del gran salón. Años después, las ciudades de Judá se mantienen fuertes, fortificadas contra el horizonte. Bajo el gobierno de Roboam, se alzan torres de vigilancia, símbolos de un reino renacido. Muros de piedra, gruesos e imponentes, rodean las ciudades, prometiendo seguridad a quienes están dentro. Los campos de grano se balancean suavemente con la brisa, un testimonio de la renovada fertilidad de la tierra. Los comerciantes comercian en mercados bulliciosos, sus voces resuenan con los sonidos de la prosperidad. Judá prospera, un faro de fuerza y seguridad en un mundo tumultuoso. Dentro del templo de Jerusalén, Roboam presenta sacrificios, sus movimientos precisos, pero su espíritu vacila. La luz del sol se filtra por las ventanas del templo, iluminando el espacio sagrado, pero una oscuridad perdura en los ojos de Roboam. El peso de su infidelidad secreta proyecta una larga y ominosa sombra sobre el altar sagrado. A pesar de la grandeza de la ofrenda, el corazón de Roboam permanece dividido, una tormenta que se gesta bajo la superficie de la devoción. Bajo el sol abrasador, los ejércitos del faraón Sisac descienden sobre Jerusalén, una tormenta de destrucción desatada. La otrora orgullosa ciudad tiembla cuando los soldados egipcios irrumpen en sus muros, sus sombras proyectándose sobre las antiguas piedras. Jerusalén llora mientras sus tesoros son saqueados, el brillo del oro una cruel burla ante la devastación. En medio del caos de las estructuras que se derrumban
y los restos dispersos, el corazón de Jerusalén está irrevocablemente marcado. Dentro del palacio de Roboam, una sensación de pavor llena el aire mientras los tesoros son saqueados. Roboam observa, con el rostro surcado por la desesperación, mientras se llevan las riquezas del templo. Cada cofre retirado del palacio es un golpe a su autoridad, profundizando su humillación. La escena se desarrolla como un cuadro sombrío de pérdida y profanación, el orgullo de un reino convertido en polvo. Dentro del templo de Jerusalén, Roboam se inclina profundamente. Su postura refleja profunda humildad y arrepentimiento. Su voz tiembla mientras reconoce sus pecados. El peso de sus acciones es pesado en el espacio sagrado. Una ola visible de divina misericordia recorre el templo, deteniendo la inminente perdición de Judá. Una luz brillante inunda las ventanas del templo, iluminando a Roboam en una radiante muestra de perdón. Bajo el sol abrasador de Jerusalén, Roboam asciende al trono de Judá. Su reinado comienza con promesas. 17 años transcurren, un tapiz tejido con hilos de devoción y traición bajo el reinado de Roboam. Sin embargo, las sombras se alargan a medida que la infidelidad se introduce, los altares se profanan y la tierra sufre. El legado de Roboam, grabado en piedra, un rey dividido entre lo divino y lo profano, su reino marcado para siempre por sus decisiones. Bajo el sol implacable, los agricultores trabajan en los campos. Sus movimientos son una mezcla de trabajo y vida. El sudor brilla en las cejas arrugadas mientras las manos, curtidas por los elementos, siembran semillas de esperanza por toda la tierra. La vasta extensión de los campos refleja las luchas y triunfos cotidianos del reino de Judá. Cada paso, cada balanceo de la guadaña hace eco del ritmo de la vida profundamente arraigada en la tierra. Los niños juegan cerca de los bordes de los campos. Su risa es un contrapunto a los esfuerzos concentrados de los adultos. Los tonos dorados de los cultivos brillan bajo la luz del sol, prometiendo sustento y continuidad para la gente. Dentro de hogares humildes, las familias se reúnen bajo el suave resplandor de la luz de las velas, con la cabeza inclinada en solemne oración. Rostros, marcados por la adversidad, se iluminan con las llamas parpadeantes, reflejando una fe profunda e inquebrantable. Susurros de antiguas promesas llenan el aire mientras recuerdan el pacto de Dios con David. A pesar de las sombras de la adversidad, sus espíritus permanecen intactos, alimentados por la esperanza y la devoción. Cada oración, un faro de resiliencia contra la oscuridad que se avecina. En su fe compartida, encuentran fuerza y consuelo, una comunidad unida por la esperanza. Una frontera desolada se extiende entre Judá e Israel, el aire denso de tristeza tácita. El paisaje mismo parece lamentar la división, un testimonio silencioso de la separación. Una atmósfera opresiva de melancolía lo impregna todo, pesando fuertemente sobre la tierra. La luz muy tenue parece apagada, reflejando la profunda tristeza que impregna la frontera. Dentro del gran palacio de Roboam, las sombras bailan en la luz parpadeante de las velas, proyectando formas largas y misteriosas en las paredes ornamentadas. Roboam está sentado solo, el peso de su corona presionando fuertemente sobre su frente. Sus ojos, llenos de una mezcla inquietante de arrepentimiento y determinación, reflejan las brasas moribundas de la chimenea. Cada respiración que toma es un suspiro, un reconocimiento silencioso de las cargas que lleva. El gran palacio se siente más como una prisión, mientras Roboam se enfrenta a la soledad del liderazgo y a las consecuencias de sus decisiones. Desde un punto de vista elevado, el viejo Roboam contempla Jerusalén, con el rostro surcado por el peso de los años. El sol golpea las piedras antiguas, proyectando largas sombras que reflejan las complejidades de su reinado. Sus ojos, aunque cansados, conservan un destello del poder que una vez tuvo. Debajo de él, la ciudad bulle de vida ajena a las dudas que atormentan a su rey.
El legado de Roboam pende de un hilo, un relato ambiguo grabado en las piedras mismas de la ciudad. La parpadeante luz de las velas ilumina el meticuloso registro, capturando tanto los triunfos como las locuras del rey. El aire es denso, con el aroma de tinta vieja y el peso de historias no contadas, cada página un testimonio del pasado. El escriba asegura que el guión se conserve, un legado destinado a guiar a las generaciones futuras a través de las lecciones de la historia. Una vista panorámica se despliega, revelando Jerusalén, reconstruida pero marcada por la división. La ciudad se erige como un testimonio de resiliencia, sus piedras antiguas susurrando cuentos de orgullo y dureza. La luz del sol baña las paredes reconstruidas, proyectando largas sombras que insinúan las advertencias eternas grabadas en los cimientos mismos de la ciudad. El aire está quieto, cargado con el peso de la historia y los ecos silenciosos de conflictos pasados. Jerusalén, un faro de esperanza y un crudo recordatorio de las consecuencias perdurables de la división. Si te ha gustado esta historia, dale like y suscríbete a mi canal para que puedas ver más contenido como este. Nos vemos en el siguiente capítulo.